repasamos un poquito, repasamos el teorema de Green y repasamos también el tema de integral de superficie de un campo escalar y vamos afinando los detalles para la exposición del trabajo final. En este ejercicio te piden el trabajo. Bueno, sabemos que el trabajo se calcula mediante una integral curvilínea. Colocamos lo que me piden en el ejercicio. Ajá, claro, Sandra. Se refiere en este caso a las 12 participaciones. Recuerda que cada semana se brindaba un puntaje de un punto. ¿Sí? En total, hubieron 12 semanas, con calificación. La primera semana se brindó un punto, la segunda semana se brindó otro punto, y así sucesivamente hasta la semana número 13. Recordando en este caso que la semana número 8 no hubo labor académica, y como no hubo labor académica, no se asignó el puntaje de participación. En total, semana a semana se consigue un punto, y el total sería 12 puntitos. Esto es lo ideal. Si asististe a todas las sesiones virtuales, tendrías en teoría 12 puntos. Pero esos 12 puntos no ingresan directamente al aula virtual. Se aplica una formulita que mostré hace unos momentos. La formulita, el promedio, ¿sí? El promedio de la nota del AAD, del asistente de aprendizaje a distancia, es simplemente aplicar una fórmula, una división. Lo que permanece fijo vendría a ser el 20 permanece fijo y se queda dividido sobre 12. Si al contar todos mis puntitos durante todo el ciclo llegué al puntaje completo de 12 puntos, estos 12 puntos se colocan acá. ¿Sí? No es difícil ver que al operar mi promedio sería el de 20. El de 20. La semana 13 también cuenta. Efectivamente, la semana 13 cuenta. La que no cuenta es la semana 8, porque en la semana 8 no hubo labor académica. Es decir, las 13 semanas se consideraron, excepto la 8. No hubo en este caso una semana de comodín. En esta oportunidad todas las semanas eran validadas, ¿sí? No hubo en este caso una semanita en la cual podíamos recuperar. Y supongamos que por aquí te faltó el puntaje de la semana 2. Supongamos, en la semana 2 te confiaste, por ahí hubo un contratiempo, entonces te faltaría uno. Si te falta una sesión virtual, acá tendrías simplemente 11 participaciones. ¿Sí? 11 participaciones. Porque supongamos que en la semana 2 te faltó. Entonces, estos 11 puntitos que has logrado, te falta uno, lo escribes en la formulita. 20 por 11 entre 12. Sacas tu calculadora, acá está, y en vez de el 10 colocarías el 11. Ya está. ¿Cuánto sería tu promedio? 18.33. ¿Sí? Eso sería el promedio de la nota AD si tienes 11 participaciones durante todo el ciclo. O sea, si asististe a 11 sesiones virtuales. En total hubieron 12 sesiones virtuales. ¿Sí mejoró la idea un poquito? ¿Sí? ¿Me están confirmando? ¿Se comprendió la idea de cómo se calculó el promedio del AD? Lo ideal es que hayan tenido 12. Si por ahí les faltó uno, tienen 11. ¿Sí? Ese 11 lo colocan en la formulita y sale su promedio con 2 cifras decimales de exactitud. Bueno, eso es la formulita que viene de coordinación y por ahí podemos tener una idea de cómo se está evaluando. A más sesiones virtuales, más puntaje. A menos sesiones virtuales, menos puntaje. Tal cual les comenté en las primeras semanas de clase. Es algo proporcional. Es como si le aplicarías una regla de 3 simple. Muy bien, entonces teniendo eso bien claro, y si por ahí hay alguna consulta de ello, me escriben en este caso en los comentarios de Blackboard, mientras hacemos el trabajo en equipo, y por ahí vamos a resolver. Muy bien, trabajamos, resolvemos el ejercicio número 1. En este ejercicio, como se puede ver, te piden el trabajo. Voy a colocar acá el objetivo del ejercicio. Lo que te están solicitando es que calcules el trabajo. Trabajo se evalúa en el trabajo, en este caso en la evaluación final. Te piden W. Sabemos que W simboliza el trabajo. Y W se calcula como una integral curvilínea de un campo vectorial que puede tener 2 dimensiones o 3 dimensiones, diferencial de campo sobre la curva C
Y recuerda que la curva C es la trayectoria de la partícula. ¿Listo? Y por dato, esta trayectoria te indican que inicia en el origen. Inicia en el origen, pasa por el eje X, pasa por un arco parabólico, pasa por un segmento rectilíneo y finalmente regresa al origen de coordenadas. Lo que nos quedaría sería hacer un pequeño gráfico de esta curva, de la trayectoria que sigue la partícula. Vamos a ver acá, un pequeño gráfico de la situación. Estamos trabajando en el plano XY, tu eje vertical y finalmente por acá tu eje horizontal. Vamos a ver qué forma tiene la trayectoria de la partícula, los rótulos respectivos, tu sistema XY, y te indican sobre una partícula que se mueve desde el origen de coordenadas a lo largo del eje X hasta el punto 3,0. Entonces, esto de aquí lo voy a, en este caso, ejemplificar a través de la gráfica. Si observamos al detalle, la línea que he resaltado te indica que la partícula inicia exactamente en el origen de coordenadas. Inicia acá. ¿Sí? Inicia en el 0,0. ¿Listo? Se mueve alrededor del eje X y se detiene en el puntito 3,0. Eso se está indicando. Se mueve desde el origen, ¿sí? El 0,0, a lo largo del eje X hasta el punto 3,0. Y esto se da a través del eje X. El sentido de graficación o el sentido de recorrido sería hacia la izquierda. Luego te indican que se mueve por medio de un arco parabólico que inicia en el punto 3,0 y luego se va hasta el punto 5,2. En realidad sería un arco truncado, ¿sí? No vas a tomar el arco completo, porque el arco completo, ¿sí? El arco completo con esta ecuación tiene su corte en el eje Y en 9 y su corte en el eje X en 3. Dibujas un pequeño bracito de parábola. Este es el gráfico de esta función cuadrática. Y te están indicando claramente que ahora inicia en el 3,0 y se detiene en el punto 5,2. Abscisa 5, ordenados, o sea, de aquí hasta acá. Dejando de lado el bracito que conecta al eje Y. Siendo ese el caso, voy a resaltar este pequeño bracito, que es el bracito con el cual trabajamos. Este bracito no se va a tomar. Borramos. Y recuerda que el sentido de graficación también es dato. Te indican que va del punto 3,0 al punto 5,2. O sea, va hacia arriba. Luego de ello, te indican que va hasta el punto 2,5. 2,5. Bueno, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo porque al reemplazarlo en la ecuación cuadrática, te da la igualdad. Pero siendo exactos, sería el punto 2,5. Posteriormente, por un segmento rectilíneo hasta el punto 0,5. Muy bien. Entonces, esto iniciaría nuevamente en el 2,5 y se va hasta el 0,5. Y el 0,5 está exactamente en el otro extremo. La única posibilidad, ¿sí? Para el segmento rectilíneo es que este segmento rectilíneo sea un segmento horizontal, debido a que 0,5 y 2,5 están a una misma altura respecto del eje X. La única posibilidad es que este segmento sea horizontal. Y luego te indican que esto se va hasta el punto 0,5. Y el sentido de graficación te indican también que va del 2,5 al 0,5. Podemos notar que la orientación tiene sentido antihorario. Hasta el momento tiene sentido antihorario. Y finalmente, ¿sí? En dirección de regreso al eje Y, ¿sí? De regreso al origen por medio del eje Y. O sea que parte del 0,5 y regresa al origen de coordenadas. Recuerda que la curva C es justamente toda esta trayectoria, ¿sí? Entonces la curva C vendría a ser una curva frontera
de una región encerrada. Siendo estrictos, la curva C, esta curvita C que tenemos acá, es justamente la unión de C1 con la curva número 2, con la curva número 3 y con la curva número 4. Entendiendo que la curva número 1, el segmento rectilíneo, la curva número 2, la parábola, la curva número 3, el segmento horizontal, y la curva número 4, el segmento vertical. Si nosotros calculamos directamente la integral sobre C, tendrías que aplicar la integral sobre C1, la integral sobre C2, la integral sobre C3 y la integral sobre C4. Es en este caso una tarea muy complicada. El gasto computacional es demasiado. Tendrías que parametrizar cada curva y aplicar la fórmula clásica. Este camino no es recomendable. Cuando no es recomendable este camino, sí, y observamos que la curva C es la frontera, o al menos que la curva C tiene sentido antihorario, porque la curva C en total siempre va a la izquierda. Entonces, como la curva C tiene sentido antihorario, es una curva cerrada y encierra una región, podemos aplicar el teorema de Green. El teorema de Green te permite transformar una integral de línea en una integral doble. Una integral doble que normalmente es mucho más fácil de dibujar y es mucho más fácil de calcular. Observamos que se cumplen las condiciones y las hipótesis del teorema de Green. Primero, ¿la frontera tiene sentido antihorario? Tiene sentido antihorario. La frontera es una curva cerrada, es una curva cerrada. ¿Listo? Y además podemos observar, siendo más estrictos, que en este caso la primera componente es una función continua y diferenciable en el interior de la región. Y la otra función también es continua y diferenciable en el interior de la región. Pero basta en este caso que tenga la orientación antihoraria. La región encerrada, que sea R. ¿Listo? Entonces aplicamos el teorema de Green para calcular esta integral de línea. Aplicando el teorema de Green. Y vamos a recordar un poquito la aplicación de este teorema. Entonces por aquí ya sabes cómo argumentar ello delante del profesor. Cuando apliques el teorema de Green, tienes que indicar se cumplen las condiciones del teorema de Green, curva cerrada, orientación antihoraria, y también puedes indicar que las funciones componentes son continuas y diferenciables en la región, aplicando el teorema de Green. Aquí está. Luego vamos ya en este caso con el tema de área de una superficie. El teorema de Green te permite calcular esta integral curvilínea, porque el objetivo era la integral curvilínea del campo vectorial de R sobre C, y mediante el teorema de Green procedemos a calcular una integral doble. Primera integral, segunda integral. Es una integral doble clásica. En vez de la curva C, trabaja sobre la región encerrada, R. En vez de colocar F, trabajas con las derivadas parciales de F. Derivada parcial de Q respecto de X, menos derivada parcial de P respecto de Y. Cerramos. Y cerramos aquí la integral doble con la diferencial de área. Eso es por el teorema de Green. Nos queda describir de manera correcta, de manera ordenada, la región R. Sabemos por cálculo 1 que una región R puede ser de tipo 1 o de tipo 2. De tipo 1 o de tipo 2. Claramente, la región R, la región encerrada, es de tipo 2. De tipo 1, no, porque no cumple el criterio de la flecha vertical. En este caso, ¿sí? En este caso, se cumple el criterio de la flecha horizontal. ¿Sí? Recordamos un poquito. Toda flechita tiene cabecita y tiene colita. Esta flecha ingresa solamente por el eje Y y sale solamente por la porción de parábola. Las curvas, en este caso las flechas horizontales, siempre trabajan con las regiones de tipo 2 y como sabemos, las regiones de tipo 2, por teoría, inician su recorrido con la letra Y.
Eso nos lo indicó el profesor el ciclo pasado. ¿Sí? Como cumple el criterio de la flecha horizontal de tipo 2, y si es de tipo 2, inicio mi recorrido con la letra Y. Muy bien, siempre es bueno recordar. Vamos entonces a describir de manera ordenada la región R. R, un conjunto de puntos en el plano cartesiano R2, y comenzamos. Comenzamos con la letra Y porque es una región de tipo 2. Recuerda que la primera variable siempre tiene que ir de número a número. Y de la gráfica podemos observar que el punto más bajo se da cuando Y vale 0 y el punto más alto cuando Y vale 5. El Y sería la ordenada. Mayor o igual a 0, menor o igual a 5, completado la primera descripción de Y. Si Y va de número a número, el X tendría que ir de curva a curva o superficie a superficie. Vamos a ver. X mayor o igual, menor o igual. X de curva a curva. Siempre se lee de izquierda a derecha. Mayor o igual a la colita. ¿Dónde está la colita? En el eje Y. Y el eje Y tiene ecuación X igual a 0. Él sería el eje Y. Menor o igual a la cabecita. Y la cabecita es la función cuadrática. La función cuadrática ya es dato. ¿Te acuerdas que la función cuadrática era Y 9 menos X al cuadrado? Pero tú deseas el recorrido de X. Así que despejamos el X. Bueno, el Y pasa a restar 9 menos Y y la potencia cuadrática pasa como raíz. Despejada el X de la función cuadrática. Así de sencillo tenemos la descripción de la región R. Una vez que tenemos la descripción de la región R, procedemos a hacer los cálculos de las derivadas parciales. Entendiendo que la primera componente siempre es P y la segunda componente siempre es Q, en orden alfabético. Q respecto de X. Vamos a ver qué resulta. Derivada parcial de Q respecto de X. Si deriva respecto de X, se asume que Y es constante. Si Y es constante, la derivada de la tangente, al ser Y constante, es 0. Derivada respecto de Y, sale X cuadrado, ¿sí? Su derivada. Derivada de X cuadrado, 2X. El Y es el que se mantiene constante. 2X por Y, 2X por Y. ¿Listo? A veces nos fallan los cálculos. Derivada parcial de P respecto de la variable Y. Lo derivo respecto de Y. Como él solamente tiene X, su derivada tendría que ser 0 necesariamente, porque X es constante. Seno de una constante constante, y a la una constante es una constante. Todo es una constante. Lo derivo respecto de Y. Bueno, 2Y por 3X, 6XY. Y luego la resta se podría ver muy fácilmente. La resta sería menos 4XY. Y procedemos aquí a trabajar, ¿sí? Ahora, bueno, podemos iterar. Vamos a iterar. Vamos a reemplazar todo en la formulita del teorema de Green. ¿Ya? Lo reemplazas en unos romanos y no hay ningún problema acá. Reemplazando en uno. Reemplazando en la formulita unos romanos, trabajo directamente con el teorema de Green. Primera integral, segunda integral. La resta de derivadas parciales, a simple vista, restando de arriba hacia abajo, menos 4 veces X por Y. La diferencial de área, bueno, me parece que ya lo tenemos claro, es el producto de dos diferenciales, primera diferencial, segunda diferencial. Primero observamos el recorrido de X, le colocas acá un dx, luego observamos el recorrido de Y, diferencial de Y. Recuerda que este X controla la primera integral, X va de 0 a la raíz cuadrada de 9 menos Y. Procedemos a hacer ello mayor o igual a 0 y menor o igual a la raíz cuadrada
de 9 menos y. Y el y, ¿sí? No te olvides del y. Este y controla la primera integral y este y iría de 0 a 5. Bueno, la indicación del curso es que la primera integral se trabaje a mano. Esta primera integral a mano se trabaja respecto de x. Si trabaja respecto de x, y es constante. Teorema fundamental del cálculo para la primera integral, para la integral interior. Como trabajo respecto de x, menos 4 es constante, y es constante, pero x se tendría que integrar. Él sí se integra. Su antiderivada, x cuadrado sobre 2, y esto se evalúa mediante el teorema fundamental del cálculo en dos valores distintos para x. X puede ser raíz de 9 menos y, x puede ser 0, y la última diferencial no se trabaja. Puedes simplificar. 4 entre 2 se simplificó. Todo esto sería simplemente menos 2. Si lo evalúas para x igual a 0, se anula todo. Si lo evalúas en la raíz, desaparece la raíz y tienes finalmente la última integral para la calculadora. Siempre la integral más complicada se suele colocar a la calculadora. En vez de x, coloco la raíz y con el cuadrado se va 9 menos y diferencial de y. Lo hemos trabajado pasito a pasito para que puedas ver cuál es la aplicación y qué tiene que cumplirse para aplicar el teorema de Green. La última integral sería a calculadora. Saco mi calculadora, le aplico la integral, sería la integral de 0 a 5. 0 a 5 menos 2x. En la calculadora sería menos 2. El y se reemplaza por x porque no tienes la variable y en la calculadora, multiplicado por 9 menos y. Bueno, me parece que ya hemos terminado el ejercicio. Un repasito del teorema de Green. Menos 425 sobre 3. Veamos, es la misma. Sí, correcto. Fracción y negativo. El trabajo también puede ser negativo. Menos 425 sobre 3 joules. Sí, muy bien chicos, ¿alguna consulta con el ejercicio número 1? ¿Sí? ¿Se ha entendido la idea? Más o menos. ¿Algún vacío? Correcto chicos, pasamos ahora al ejercicio 2 y repasamos también lo que es el tema de área y masa de una superficie que se evalúa directamente en el trabajo final, de la semana que viene. Sí, recuerden que ese trabajo se está cerrando este domingo. Sí, este domingo, ese es el formato. Vamos a verlo por acá. Por aquí tenemos... Esto es lo que se tiene que presentar. Aquí tienes las 10 preguntas, ¿sí? Las 10 preguntitas que tienen que resolver. Hay una codificación, el ABC. A, el número de letras de tu apellido paterno. B, el número de letras de tu apellido materno. Y C, solamente la fecha. La fecha, si es 7 de marzo, solamente el 7. Completas con esos datos, dependiendo de qué es lo que te pidan. Por ejemplo, acá se nota. ¿Quién sería B? Acá B sería el número de letras de tu apellido materno, haciendo así que este trabajito sea un trabajo personalizado y sería muy difícil en este caso que dos trabajos tengan los mismos parámetros. Hay que tener un poquito de cuidado acá. Si copiamos los enunciados para que el profesor pueda revisar correctamente y lo pegamos a nuestro formato. Aquí colocamos nuestros nombres, nuestros apellidos, lo escaneamos, lo guardamos en formato PDF y lo enviamos hasta el día domingo, hasta antes de las 11:50 de la noche. ¿Sí? No se olviden, esa es la tarea pendiente de la semana final. Seguro que el profesor por ahí les ha indicado al detalle todos los
todos los puntitos de este trabajo. Sí, y este trabajito, sí, recuerden que también toma el tema de gráfica de superficie, toca el tema de la cinemática, velocidad, aceleración, toca también el tema de volumen, el tema de masa y área de una superficie, pero con problemas de modelación. Pero si conocemos exactamente la fórmula, el problema de modelación no va a generar en este caso mucha dificultad. La rúbrica también se encuentra en el aula virtual. ¿Cómo te va a evaluar el profesor? Tanto la exposición como la parte escrita. Pasamos. Vamos por aquí con la PPT de clase y revisamos el segundo ejercicio, que es un poquito más largo. Te piden en este ejercicio que plantees solamente la iterada de la masa de una lámina. Pero tienes que recordar que la lámina puede ser una región del plano o la lámina puede ser una porción de una superficie en el espacio tridimensional. Lo único, en este caso, de lo que tenemos certeza, es que te piden solamente la iterada que te permite calcular la masa de una lámina. Y esta lámina te indican que es una parte del paraboloide. Siempre te van a indicar una parte del paraboloide, una parte del cilindro, una parte de la esfera. ¿Sí? Solamente te piden una parte, ilimitada entre varias superficies. Bueno, el objetivo del ejercicio es calcular la masa de un paraboloide, de una porción de paraboloide, de acuerdo al ejercicio. Piden la masa, m de masa. ¿Pero de quién? De una superficie. Y esta superficie te indican que es el paraboloide. No confundir S con sólido. S siempre va a ser, en este caso, superficie. Y mediante la formulita era integral de superficie de la función densidad diferencial de superficie sobre la misma superficie a la cual vas a calcular masa o vas a calcular área. El libro digital nos da la opción de transformar esta integral de superficie a una integral clásica mucho más amigable. Integral doble. Te piden que coloques la misma función en varias variables, que coloques el mismo campo escalar, pero coloques también el equivalente de la diferencial de superficie. Esta diferencial de superficie no es más que una división, y es la división entre el módulo de la gradiente de la función sobre el fruto de la derivada parcial de esta función multiplicado por la diferencial de área. Eso es teoría. La diferencial de S siempre se coloca como el equivalente. Pero la integral doble se trabaja sobre la proyección de la superficie. Recuerda que si bien S es una superficie, S se puede proyectar sobre cualquier plano fundamental y esa proyección se le va a llamar D. Tenemos que ver sobre qué plano es más fácil proyectar y para ello tenemos que hacer un gráfico. Lanzamos un gráfico del paraboloide. Graficando. Vamos a graficar S. Recuerda que S es una superficie. Sistema tridimensional de ejes. Eje Z, tu eje Y finalmente por acá, tu eje X. Ya está el sistema tridimensional de ejes coordenados. Y adicionalmente, te indican que solamente trabajes en el primer octante. Es decir, solamente trabajas con variables positivas para cada eje del sistema tridimensional. Dibujamos el paraboloide. Recuerda que el paraboloide vendría a ser la superficie a la cual deseas calcular masa. ¿Sí? No es difícil ver que las trazas de este paraboloide se dan siempre en parábolas y circunferencias. En la base, al hacer z igual a 0, obtienes una circunferencia de radio 5. Esto es la traza con el piso. Y la traza con el piso corresponde a la cuarta parte de una circunferencia de radio 5. La traza con el plano XZ
se obtiene anulando y. Si anulas y, obtienes la ecuación de una parábola que pasa por 5 y que pasa por 25 en el eje Z. Ya no lo trabajo de manera manual, ¿sí? Porque ya por aquí me parece que seguro que tienen ya la experiencia y sería un poquito repetitivo. Esta es la ecuación de la parábola, solamente un bracito de la parábola. La traza con el plano XZ corresponde a una parábola y luego la traza con el plano YZ, también sería otra parábola que va de 25 hasta el 5. Unes mediante un pequeño bracito de parábola y obtienes aquí la cuarta parte de un paraboloide circular, solamente en el primer octante. Pero recuerda, te indican que es una parte, ¿sí? Una parte. O sea, no solamente el paraboloide en el primer octante, va a ser más pequeñito todavía. Va a estar limitado por la superficie 1. Y la superficie 1 se puede ver que es un planito que crece paralelo al eje Z, es perpendicular y divide en partes casi iguales el piso. Clásico. Un poquito pegado al eje Y. Su ecuación. Y igual raíz cuadrada de 3 multiplicado por X. Esto es un plano, solamente que crece paralelo a Z. Va creciendo. Y por la geometría de la figura, observamos que hay una intersección entre plano y paraboloide. Y como se indicó, la intersección entre un paraboloide y un plano siempre se da en una curva que va a bajar. Punto de intersección, punto de intersección. De la figura, la única posibilidad es que esta intersección sea una curva que baje. Esto sería la intersección entre el plano y el paraboloide. ¿Qué hacemos? Bueno, simplemente voy a quitar aquí los trazos y voy a comenzar a pintar una pared de este sólido, porque tampoco sé qué es sólido. Simplemente sé que el plano y igual a raíz cuadrada de 3 por x. Solamente sé que el plano de color azul es una pared. O sea que va en este caso, a limitar, va a encerrar la superficie con la cual deseo trabajar. Esto vendría a ser la superficie número 1. Y adicional a ello, te indican también que tienes que trabajar con la superficie número 3, el plano YZ. El plano YZ es justamente la pared, ¿sí? Es la pared derecha. El plano YZ es la pared derecha. Y comienzo a trabajar, a seleccionar. Esto sería la superficie número 3. Es decir, solamente vas a tomar el paraboloide que se encuentra entre S1 y S3. No es difícil ver que vamos a tomar solamente la parte superior de este pequeño pastel. El paraboloide con el cual vas a trabajar va a ser solamente esta porción, limitado por la superficie 1 de azul y limitado por la superficie de color verde. Esto sería la superficie S. Le doy nombre, le doy tamaño mayor. Esto es la superficie S. ¿Y qué deseo? Deseo calcular la masa de este pequeño cascarón. No confundir S con sólido. Estamos calculando la masa de este pequeño cascarón que está entre S1 y S3. Podemos ver con claridad que la proyección o sombra de esta superficie S vendría a ser este sector circular y se ve más claramente su proyección sobre el plano XY. Proyectamos sobre el plano XY nuestra superficie. Proyección. La proyección sería sobre el plano XY. La proyección sobre el plano XY vendría a ser una circunferencia. Observa qué pasa en el plano, en el piso. Vamos a reproducir todo. ¿Sí? Y como te indicó el profesor, es simplemente hacer un zoom, ¿sí? Para hacer un análisis más al detalle de la proyección. En el piso hemos comentado que tenemos
esta circunferencia, y esta circunferencia es la traza del paraboloide. Circunferencia. Uy, caramba, se me pasó. Circunferencia de radio 5. Esto está pasando en el plano XY. Está pasando en el piso. En el piso también tienes una recta que pasa por el origen y que está un poquito pegada al eje Y. Su ecuación, Y igual raíz cuadrada de 3 multiplicado por X. Tienes también acá la ecuación de una circunferencia, pero recuerda, cada vez que tengas una circunferencia, lo ideal es trabajarlo en polares. Entonces directamente la ecuación de una circunferencia de radio 5 es R igual a 5. Vamos a volver a dibujar y a pintar la región. La región con la cual estoy trabajando está entre la recta de azul, el eje Y y la circunferencia. Recta de azul, circunferencia del eje Y. Esto sería la proyección. Y la proyección hemos indicado que se llama D. D, X, Y. Su proyección sería DXY. Por ende, se proyecta sobre XY. ¿Qué letra me falta? Z. Entonces derivo respecto a la variable faltante. Como en la proyección observo una circunferencia, me decido trabajar en polares. Si en la región de integración observas cardioides, circunferencias o alguna otra curva en polares, coordenadas polares para este ejercicio. Descripción en polares de la proyección. Son todos los R, teta, tal que. Siempre se inicia con el ángulo teta en la descripción. Mayor igual, menor igual. Recuerda que el teta siempre se lee del eje X positivo hacia arriba. Él sería el teta inicial. Y el teta inicial coincide con el teta de la recta. Vamos a ver qué teta le corresponde a esta recta. Y raíz cuadrada de 3 multiplicado por X. A polares. Y, R, seno del ángulo teta, raíz cuadrada de 3, X, R, coseno del ángulo teta. Simplifica los R's que se van a repetir. R con R se va. Coseno pasa a dividir y se forma la tangente. Y podemos ver que la tangente es igual a la raíz cuadrada de 3. Calculadora para hallar el valor del ángulo teta que cumple esa condición. A simple vista es 30 o 60. ¿Sí? O es pi tercios o es pi sextos. Tan a la menos 1. Tan a la menos 1 de la raíz cuadrada de 3. Y veamos. Resultado. Pi tercios. O sea que el ángulo inicial sería teta. Y teta es el teta de la recta. Y el teta de la recta resultó pi tercios. Mayor o igual a pi tercios. Y el teta mayor sería el teta que mide desde el eje polar hacia el eje Y. El ángulo formado por el eje X y el eje Y vendría a ser 90 grados. Radio. Como hay una sola curva, tu radio tiene que iniciar necesariamente en 0 y quedarse exactamente en el valor de 5, porque 5 es el radio máximo de la circunferencia. Nos queda todavía calcular el valor de la densidad y te indican como dato ello. Vamos a ver cómo se calcula la densidad en este ejercicio. Bueno, te indican acá si la densidad en cualquier punto de la lámina es proporcional. O sea, es directamente proporcional a la distancia al plano XZ. La distancia al plano XZ se obtiene fácilmente. ¿Qué letra te falta? Y. Entonces la distancia al plano XZ es simplemente el valor absoluto de Y, pero como Y está en el primer cuadrante o el primer octante, el valor absoluto de un número positivo es el mismo. Esta es la distancia. Tomas la densidad, ¿sí? Tomas la densidad
en cualquier punto. Rho, densidad evaluado en X, Y, Z, y te indican que es directamente proporcional a la distancia al plano XZ. Y la distancia al plano XZ es simplemente Y. Cada vez que tengas dos cantidades directamente proporcionales, por teoría, la división tiene que ser una constante. Esto sería ρ de densidad sobre Y es igual a una constante integración K que no se logra todavía distinguir. Si no se distingue, queda en términos de K. Despejo y tienes aquí la densidad en 3 variables. ¿Cuánto vale? Vale la constante K, que no se conoce, multiplicado por la letra Y, porque Y es la distancia de cualquier punto de la superficie al plano XZ. Esta es distancia al plano XZ. Una vez que tengo Y, recuerda que como estamos en polares, el K se puede mantener, pero el Y se transforma mediante las fórmulas de transformación. Recuerda que Y es R seno de teta por R seno del ángulo teta. Todo tiene que ser en términos de R y teta. Ya se calculó. La función f sale de la superficie de trabajo. Y la superficie de trabajo es justamente el paraboloide. F sale del paraboloide. F sale de la superficie a la cual le vas a calcular masa, área o campo vectorial, o en este caso flujo. De ahí sale. Sale de la superficie a la cual le vas a calcular masa, área o flujo. Entonces por aquí podemos trabajar y partir del paraboloide. ¿Sí? Partimos del paraboloide, porque es la superficie a la cual le deseas calcular masa. De ahí te guías. Todo lo escribo en el lado izquierdo. ¿Sí? No hay en este caso ninguna diferencia entre mandar todo al lado izquierdo o todo al lado derecho, debido a que estamos ante un campo escalar. Si estuviéramos ante un campo vectorial, tendríamos que decidir hacia qué lado mandamos los términos, porque hay orientación hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia nosotros o hacia el fondo. Hay distintas orientaciones. Pero como la densidad es un campo escalar, es un numerito, entonces no depende de hacia dónde mandemos todos los términos de la ecuación paraboloide. ¿Sí? Puede ser a la izquierda o a la derecha, no va a cambiar. Definimos. Toda la parte izquierda va a ser nuestra función f en 3 variables. Entonces, nuestra función f en 3 variables sería esta suma y resta de 4 términos. Calculo la gradiente, el operador nabla aplicado a un campo escalar. Sus componentes son derivadas parciales. ¿Recuerdas? F de x, f de y, derivada parcial respecto de cada variable. Y no es difícil ver la derivada parcial de f respecto de x. 0, 0, 0, 2x. Derivada parcial de f respecto de y. 0, su derivada 0, su derivada 0. Y la derivada de y cuadrado respecto de y simplemente es 2y. Continuamos ahora con la derivada parcial respecto de la variable z. 0, 0, 0. Su derivada respecto a z, la unidad. Calculado. Pero recuerda que tú no deseas el gradiente, deseas su módulo. Un cálculo más para hallar ahora el módulo de la gradiente. Módulo, gradiente. Procedemos a elevar al cuadrado cada término. Al cuadrado, 4x cuadrado. Al cuadrado, 4y cuadrado. Al cuadrado 1. Puedes factorizar el 4 convenientemente. Factorizas el 4 para que aparezca la suma de cuadrados de x con y.
Y recuerda que la suma de cuadrados de x con y vendría a ser, según cálculo 1, r al cuadrado. Eso sería r al cuadrado. Lo reemplazas, raíz cuadrada, 4 veces, r al cuadrado, más la unidad. Eso sería el módulo de la gradiente. Pero también necesitas el f respecto a z. F, derivada parcial de f respecto a z. Todo esto, toda la parte izquierda es nuestro f. Si lo derivo respecto a z, 0, 0, 0. Su derivada respecto a z, la unidad. Como es positivo, le aplicas el valor absoluto y no va a cambiar nada. Con ello ya tienes entonces ya todo listo para reemplazar los datos en la formulita 1 romano. Reemplazando 1 romano. Reemplazamos la masa. Masa del sólido S vendría a ser. Directamente lo iteramos en polares. Primera integral, segunda integral. ¿Cuánto resultó tu función densidad? El ρ, ¿cuánto valió? Tu ρ saldría acá. Sería K por R por seno de teta. El ρ, recuerda que se tiene, es la constante K por R por seno de teta. Constante K, R, seno del ángulo teta. Adicional a ello, el módulo de la gradiente de la función. Ese módulo también se conoce. Ese módulo también se conoce. Y vendría a ser tu módulo de gradiente, raíz cuadrada de 4r cuadrado más 1. Raíz cuadrada de 4r cuadrado más 1. Profe, ¿y el f respecto a z? El f respecto a z, que se ubica acá, ¿cuánto vale? La unidad. Fue hallado. Aquí está. El 1 es invisible, así que si gusta lo pones o si no también lo dejas. La diferencial de área en polares sería R dr de teta. Su equivalente. R, jacobiano, diferencial de R, diferencial de teta. R varía de 0 a 100. Profe, y el teta de pi tercios a pi medios. Pi tercios, 60 grados. Y se va hasta pi medios. Recuerda que solamente te están pidiendo calcular o plantear la integral iterada. Esta es la integral iterada que te permite calcular la masa del sólido, la masa de la superficie, la masa del paraboloide. ¿Sí? Muy bien, chicos, ¿alguna consulta con el ejercicio? ¿Se me pasó algún detalle? ¿Alguna consulta que se haya presentado? ¿Sí? ¿Lo revisen, por favor? Muy bien. Bueno, no viene ninguna consulta. Vamos en este caso a mencionar los ejercicios que trabajamos con el Jamboard. Tenemos solamente 3 ejercicios. El ejercicio número 1 hace uso del teorema de Green. Aquí se está aplicando el teorema de Green. El teorema de Green para el primer ejercicio. El número 2, teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? El teorema fundamental de las integrales de línea. Es un tema que se está evaluando también en el trabajo final y es conveniente resolver este ejercicio. El ejercicio número 3, para calcular la masa de una superficie y el área de una superficie. Recuerda que la masa y área de una superficie
se hace uso o se trabaja mediante la Internet de superficie. Eso mismo está en el Jamboard. Aquí está nuestro Jamboard, nuestro último Jamboard del ciclo. También tenemos un espacio para la retro de la calificada número 3. Si por ahí tienes alguna consulta, puedes colgar también alguna consulta que tengas. Yo he colgado acá el ejercicio que más errores originó y más confusión generó en la calificada número 3. Y lo voy a desarrollar en breve. Si gustas, si tienes por ahí más ejercicios, lo cuelgas. Lo cuelgas y podemos ir trabajando. Jamboard de la semana número 14. Hago un control C y les envío acá el Jamboard para que lo puedan ir revisando. Y de sobremanera, trabajar el ejercicio 2 y 3, que es exactamente lo que viene en tu trabajo final. Muy bien, vamos a trabajar entonces el Jamboard en los minutos que quedan. Regresamos a la sala principal luego de 20 minutos para ya dar algunos detalles de la retro de la calificada, junto también con algún ejemplo de la lista. Sí, lo van resolviendo, chicos. La idea es resolver. Y si tenemos la oportunidad de terminar el ejercicio, exponerlo para ver cómo estamos llegando a la exposición final. Solamente 3 equipos el día de hoy. Permitimos que te intercambies de equipo. En unos minutos regresamos a la sala principal, luego de haber resuelto al menos un ejercicio o dos, si fuese el caso. ¿Listo? A trabajar en equipo entonces.
Bien, bien chicos, hemos retomado la sesión principal. ¿Sí? ¿Me confirman si se logra ver la pantalla? Para dar una retro de la calificada número 3. ¿Sí? ¿Todo ok? Muy bien, por aquí pasamos a revisar la pregunta. ¿Sí? La pregunta número 5, en algunos casos. La pregunta para calcular el área, ahora ya no masa. Ahora calculamos el área de la superficie. Sí, si logras ver con comodidad, seguro que te ha tocado alguna variante de este ejercicio. Este ejercicio está compuesto por un depósito, la parte superior, un planito, la parte inferior, el plano en pille, las paredes, una pared en forma de plano, una pared en forma de cilindro y una pared en forma de plano YZ. Te piden calcular el área en este ejercicio, que es el ejercicio que justamente se ha planteado o se planteó para la calificada número 3. Nos pedían el área, pero el área de una superficie, entendiendo que la superficie justamente sería el techo. Ese es el techo de este depósito. Y este techo justamente coincide con la gráfica, ¿sí? Con la gráfica de un planito, ¿sí? Este planito tiene ecuación y su ecuación vendría a ser z igual a 4y más 7. Esta es la ecuación del planito que estamos dibujando. Es paralelo al eje X. El área de una superficie se calcula con la integral de superficie, la función integrando la unidad, diferencial de superficie sobre la misma superficie sobre la cual deseas calcular el área. Ahora deseamos calcular el área de una superficie. Y recuerda que una integral de superficie se traduce en una integral doble clásica. La unidad es la función integrando, se copia tal cual. La diferencial de S, como hemos indicado, su equivalente en forma de división, módulo, gradiente de una función, sobre el valor absoluto de la derivada parcial de esa función, multiplicado por la diferencial de área. Y dejamos de trabajar sobre la superficie, ¿sí? Dejamos de trabajar sobre S para trasladar nuestro cálculo a una región D, que es justamente la proyección de la superficie sobre un plano fundamental. Como tengo el gráfico, se puede ver más fácilmente que la sombra, ¿sí? Que la sombra de esta superficie, que la sombra del techo sobre el plano XY, vendría a ser exactamente este sector circular que estamos dibujando en estos momentos. Esto sería la proyección. Entonces, la proyección se nota más claramente sobre el plano XY de XY y F respecto de la variable Z. Un pequeño gráfico, ¿sí? De la proyección. ¿Sí? Vamos a proyectar sobre el plano XY. Proyectando. Proyectando sobre el plano coordenado fundamental X, Y. Si lo proyectas sobre el piso, en el piso encontramos el plano XY. Acá está. Y en este plano XY vamos a volver a dibujar lo que está sucediendo en el piso del sólido. En el piso observas la curva directriz. Esta curva directriz vendría a ser la directriz del cilindro circular recto. El cilindro circular recto tiene como directriz a una circunferencia. Solamente que yo voy a dibujar la circunferencia completa. Circunferencia completa. Esta es la directriz del cilindro circular recto. Y se trabaja sobre el plano XY. Ese cilindro circular recto te indican que tiene como radio 8. Entonces el corte con cada eje resultaría 8 unidades. Adicional a ello, tenemos un planito. Este planito vendría a tener ecuación y igual a x, que es justamente lo que tienen acá. Dibujas en este caso una recta que hace el papel de traza con el piso. Su ecuación y igual
AX. Y luego identificamos la región que hace el papel de proyección. La proyección sería aquella región que está entre el eje Y, entre la recta de verde y entre las circunferencias. ¿Cómo se llama eso, profesor? Se llama D. D, X, Y. Proyección sobre XY. Y como en la proyección de XY observas a una circunferencia, entonces necesariamente tenemos que trabajar en coordenadas polares, porque basta que ubiques una circunferencia. Sí, basta que ubiques una circunferencia en la proyección. Eso es indicativo de que trabajes con polares. Describimos la región de la proyección, la sombra, en coordenadas polares. Son todos los R, teta, tal que el teta siempre se inicia con el ángulo teta en la descripción. El teta recuerda que se mide desde el eje X positivo hacia arriba. ¿Cuánto valdría este angulito teta inicial? ¿Y cuánto valdría este angulito teta final? El teta inicial coincide con el teta de la recta. Y el teta de la recta, a reemplazarlo en coordenadas polares, es teta igual a pi cuartos. Efectivamente, Daniela, es pi cuartos. Y el teta mayor va desde el eje polar hacia el eje Y, ángulo de 90 grados, y 90 grados en radianes es pi medios. El R, como hay una sola curva, tu R inicia en 0 y se va hasta el radio máximo. El radio máximo de esta circunferencia es 8. Descripción en polares lista. Dibujamos y hallamos ahora de dónde sale la función f en varias variables. Recuerda que lo que tú deseas calcular vendría a ser el área de S. ¿Y quién es ese? Ese es un plano. Y este planito tiene como ecuación z 4y más 7. De ahí sale la función f en dos variables. Solamente basta en este caso darnos cuenta de ello para identificar. Tomo la superficie, tomo el planito y todos los términos los escribo en el lado izquierdo. Z, 4y está sumando, pasa a restar, 7 está sumando, pasa a restar también. Y recuerda que toda la parte izquierda o toda la parte derecha vendría a ser la función f en tres variables x, y, z. Así se define la función f en tres variables. Calcula su gradiente y calcula su módulo. Gradiente. Como hemos indicado, la gradiente es un vector y sus componentes, las derivadas parciales de f respecto de cada variable. F respecto de x, F respecto de y F respecto de z. Entendiendo esto como derivada respecto de cada componente. Gradiente de la función f. Derivo respecto de x, 0. Derivo respecto de y, menos 4. Derivo respecto a z, la unidad. Pero tú deseas el módulo. Entonces es muy sencillo aquí aplicar el módulo de la gradiente de esta función al cuadrado cada componente y sumado esos cuadrados te da 17. Eso sería el módulo de la gradiente de la función. F respecto a z. F respecto a z simplemente es la unidad. Y con eso ya podrías reemplazar todo en la formulita 1 romano. Reemplazando en la formulita 1 romano es la que te permite calcular el área del techo. Directamente lo iteras y lo iteramos en coordenadas polares. Primera integral, segunda integral. La unidad es constante. Si gusta lo escribes o si no, no. El módulo de la gradiente. Ese módulo de la gradiente resultó simplemente raíz cuadrada de 17.
Ya está. El valor absoluto de f respecto a z es la unidad. Queda tu jacobiano, r, diferencial de r, diferencial de teta, r varía de 0 a 8, pones un cerito y pones 8 por acá. Teta varía de pi cuartos, que es 45 grados, hasta pi medios. Pero solamente te piden aquí calcular, plantea la iterada. Y si solamente te piden plantear la iterada, esto sería la respuesta para el ejercicio. Una iterada en coordenadas polares. ¿Alguna consulta, chicos, con el ejercicio de la calificada número 3? ¿Todo conforme? Excelente, muy bien. Bueno, entonces por acá ya hemos dado también en este caso una pequeña retro de la calificada número 3. Como les indiqué, los ejercicios del Jamboard tienen como objetivo solamente repasar el teorema de Green, el teorema fundamental de las integrales de líneas y el cálculo de masa y área de una superficie. Nosotros hemos hecho un ejercicio del teorema de Green en el primer ejercicio, trabajamos la masa en el segundo ejercicio y ahora hemos trabajado el área de una superficie. Lista final. Bueno, lista final, ¿te refieres en este caso al trabajo que tienen que realizar? Si es cuestión de trabajo no se podría, como es evaluado, pero si es una lista de semanal sí se podría. ¿Sí? Me confirma si es alguna lista de alguna semana, pero si es la lista en este caso del trabajo final, y por ahí tendría alguna observación en ello. Lo que sí podrían hacer es dirigirse al tutor. Sí, el tutor sí podría, si está autorizado en trabajar los ejercicios de esa lista.